Bueno, usted está sintiendo ruido de papeles, ¿no? Lo que pasa es que está el contador y licenciado en economía, Néstor Alessandria, acomodando el speech, ¿no? Porque, mire, yo por lo menos ahí, a simple vista, por el monitor, vi que tiene, no sé, así, ¿eh? Así de papeles. Porque tantas cosas hay para hablar de economía, que nos vamos a tomar el tiempo con tranquilidad y lo vamos a hacer, porque hay mucho para hablar, ¿eh? Hasta ley de alquileres en el medio. Mire, por ahí no lo tiene en cuenta y le empiezo a hacer trabajar el motor de la cesera para que también nos hable un poquito de este tema que es tan pero tan caro a muchos argentinos. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo Néstor Alessandria y le decimos muy pero muy buenos días. ¿Cómo estás, Néstor? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Todo bien, por suerte todo bien. Bueno, vamos a acomodarnos porque ha habido muchísimas novedades en la semana, así que vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles en cada rubro para que la gente realmente esté informada, porque hay eh, mucha confusión en mucha información que el gobierno dio, en algunos casos imprecisa o tal vez de alguna manera este, haciendo alusión, como están en campaña, que abarca a muchísima gente y algunos quedan afuera, otros la reciben. Está el tema de la ley de alquileres, que en el Senado no se termina de definir. Mucha gente con la angustia de tener que renovar sus alquileres, el tema del mínimo imponible de las ganancias, el tema de los jubilados con el IVA, el aumento, quién entra con el bono. Bueno, creo que hay un montón de información que yo te tiro, tal vez vos tenés preparado otra cosa, pero vamos a irme echando. Así que dale para adelante. Todos los temas que vos dijiste se dan en un marco de ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Yo no pretendo decir que esto es definitivo, pero hay señales con respecto a esto. ¿Por qué? Porque Massa recibió los 7.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional e inmediatamente, a los pocos días, ya hizo medidas que implican una expansión importante del gasto público. Estas medidas son, por ejemplo, el tema de bonos para empleados, bonos para jubilados, eh, a pesar de que en septiembre va a haber una actualización del importe de los jubilados, que nunca alcanza, por supuesto, porque hay una retracción importante con respecto al importe que deben de hace ya mucho tiempo. Eh, Hay, por ejemplo, un signo evidente de esta posible ruptura que estoy diciendo es que el Banco Central no aumentó las tasas de interés, las mantuvo en el 118% anual. Esto implica un 9,7%, que es completamente distinto del importe de la tasa de crecimiento de los precios, que fue el 12,4%, que duplicó el importe del mes anterior. Esto significa que las tasas de interés, por ejemplo, por una colocación de un plazo fijo, son a tasas reales negativas, porque son menores de la inflación. Si se pretende justamente que los ahorros no vayan hacia el dólar, parecería como que habría que aumentar esas tasas de interés para que las colocaciones de excedentes que tuviesen algunos fuesen para el tema bancario. Por supuesto que Massa lo que insiste es que si alguien tiene algún dinero excedente, lo puede colocar en alguna producción nacional, por ejemplo, coches y algunos artículos electrodomésticos. Me parece que fue así como un tono de broma, porque la verdad que tanto los coches como electrodomésticos han subido en demasía. Lo que ha subido en demasía también es el tema de los alimentos. De ese 12,4%, un 15,6% han aumentado con respecto al mes anterior los alimentos, sobre todo empujado por carnes y verduras. Realmente es abrumador para la canasta familiar que justamente los valores sean esos. Vos sabés, yo estaba viendo, ¿no? En un gráfico que mostró un periodista, el cual me merece confianza,
donde primaba aumentos entre el 20 y 30% en los alimentos. Obviamente que alimentos dio 15 y pico, ¿no? Pero yo creo que la inflación núcleo está lejos del 12,4%. Yo creo que la inflación núcleo es más cerca de un 16, de un 15, que un 12,4. Yo creo que, como vos explicaste la otra semana, el corte de la medición no se hace a fin de mes. El corte se hace antes, porque si fuera a fin de mes sería mucho mayor el índice inflacionario. ¿Estoy errado o es así? No es así, el corte es anterior, hay todo un proceso para llegar después a un número definitivo y hay que ver también el peso relativo que tiene el índice esos alimentos. Es decir, si vos tomás en forma individual el componente alimentos, indudablemente que va a ser un porcentual superior, pero eso hay que incluirlo dentro del listado de los componentes que forman el IPC para llegar a ese tema. Ujú. No nos olvidemos tampoco de que desde que asumió Massa, aumentó el IPC un 140%, y Ah, según bueno. la banca Morgan va a ser un 190% en diciembre. ¿Por qué va a ser esto así? Y porque se va a potenciar el nivel de aceleración de los precios. Primero, impulsado, por ejemplo, que el tipo de cambio hasta noviembre, el oficial está en 350 pesos, pero resulta de que después va a aumentar significativamente. Es decir, que el temor de todo esto es que después de la primera vuelta en octubre, al día siguiente haya una eclosión importante. Desde ya que nadie quiere, nadie está pensando en eso, pero me parece que estas medidas que fueron posteriores al desembolso del Fondo Monetario Internacional, eh, y que implica también juntar dólares para pagar los 700 millones de dólares que se deben en noviembre y 971 millones de dólares que se deben en diciembre, va a implicar, por supuesto, un salto importante y cualitativo de los precios. Estos precios que en este momento, por supuesto, están contenidos porque si bien las últimas facturas de gas y de luz han aumentado en forma significativa, de hecho los hogares han recibido facturas con importes casi duplicados. AISA también. Ahora, AISA también. Lo que pasa es que AISA tiene una posición financiera más holgada por el desembolso extraordinario que le ha dado Massa a su esposa. Pero independientemente de eso, esos valores ahora van a estar un poco más rígidos, pero rígidos hasta el momento en que se produzca este tema importante. Por supuesto que antes de eso va a haber un debate presidencial el 1 de octubre que va a aclarar un montón de cosas. Estas cosas que se van a aclarar tienen que ver con qué va a pasar con el país, qué va a pasar que no tiene una estructura determinada, un proyecto ni a corto, mediano ni a largo plazo, y que solamente se maneja con un plan platita. Sí, sí, seguro, seguro que es así. Para que me estoy buscando, así nos vemos los dos. Ahí estoy. Sí, sí, el plan platita. Ahora, todo esto es obviamente, y no es que uno quiera tirarle basura al gobierno, pescado podrido, pero todo esto lo único que hace es darle más fuerza al M1, ¿no? O sea, a la masa monetaria y con más emisión, porque la devolución de IVA es, yo no quiero quedar como un maleducado que está en contra de la gente o de los jubilados o del tema que engrose su ingreso, pero la deducción de IVA de alguna manera lo que hace es quitarle financiación al gobierno y el gobierno lo que tiene que hacer es emitir para poder tapar los agujeros que tiene que tapar en buen romance aumentando el déficit fiscal. O sea, está bárbaro, compramos los jubilados, los empleados en relación de dependencia que tengan débito y que a su vez lleguen a un cierto piso
de ingresos, pero realmente es un plan platita, más las declaraciones en La Rioja, que se van a sortear autos, motos, televisores. ¿Quién paga eso? No, indudablemente. La otra, en vez de la misión monetaria, es aumentar otro tipo de impuestos. En realidad lo que hay que hacer es modificar toda la estructura fiscal. Esta estructura fiscal eh, debería ser, por ejemplo, en el caso del IVA, que estuviese desagregado en distintos componentes. El componente del precio neto grabado, que es el precio del artículo en sí, y después el importe de los impuestos. Este importe de los impuestos es decir, cuánto va a rentas generales. Claro, Y si se quiere, con un plan más particularizado, algo regional diciendo que tanto porcentaje va para esta determinada área y el resto va para rentas generales, de tal manera de incentivar absolutamente todo el sistema, porque en realidad después aparecen críticas diciendo que en el gobierno provincial, por ejemplo, en este caso, manda solamente partidas a aquellos distritos que están afines a su ideología y no los otros, lo cual lo que hace es aumentar los valores de pobreza y valores de inseguridad, porque no existen obras que ameriten solucionar estos temas. sí, seguramente, seguramente es así. Lo que pasa es que todo esto es una inmensa bomba que está quedando para la persona que sea elegida en las elecciones, porque evidentemente el déficit fiscal va a ser muchos PBI, o sea, un porcentaje muy mayor al acostumbrado del PBI, este, eh, un dólar que, como vos decías, contenido y que lo más probable es que se dispare, y a su vez, cada vez que tenemos devaluación y este tipo de inflación, somete a la gente a una mayor pobreza, porque obviamente esto aumenta los índices de pobreza. A esto tenemos que sumarle que aquel que alquila, como estábamos hablando cuando empezamos el programa, tiene la certeza que va a ser imposible renovar su alquiler. ¿A dónde va a ir a vivir? O sea, eh, Exactamente. una persona Vos que, fíjate que perdón que cierre la idea. Una persona que tiene un trabajo fijo en un determinado lugar, no puede agarrar y si trabaja en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, llamémosle el primer cordón, no puede mudarse a 40 kilómetros porque es más barato, porque lo termina gastando en viajes, en tiempo y en seguridad. Entonces, la gente está con una incertidumbre muy, muy grande y esto ya lleva casi 4 años sin resolverse. O sea, con parches, en vez de... el Congreso prácticamente no ha sesionado para otra cosa que para cambiar la justicia, solucionar los problemas de Cristina y arreglar temas que no tienen nada que ver con la necesidad de la gente. exactamente, siendo que el Congreso es el vocero nuestro, porque en realidad esto es así, por una parte del Congreso obviamente son representantes del pueblo, otra parte son representantes de provincias. Ujú. Y no se han reunido justamente para eso y sí para otros temas que son candentes. Lo que es candente es definir, como te dije antes, una estructura determinada. Por ejemplo, se ha elevado el presupuesto con un 70% de inflación futura para el 2024, con un dólar oficial de 600 pesos, pero por supuesto el debate con respecto al presupuesto se va a hacer con las nuevas autoridades, cosa que es lógico. Lo que se ha hecho es cumplir la formalidad de presentarlo antes de la fecha estipulada, que es el 15 de septiembre. Eh, Continuando con el tema del tema de alquileres, lo que decías antes, sí, también, por supuesto, el dueño, con justa razón, pide una garantía determinada. Si uno acude a distintas entidades, como por ejemplo FINAER, el valor es inmensamente superior a un mes de, el alquiler, con lo cual
en realidad lo que está haciendo el inquilino es abonando casi 4 meses para poder entrar a un departamento y después tiene otro periodo para buscar otro. Realmente quien ha hecho esta ley no ha tenido en cuenta cuál es la realidad argentina. No ha tenido en cuenta esta realidad argentina porque me parece que eh, los políticos, aquellos que te tentan el poder, no tienen en cuenta la realidad, no se han metido en el barro para saber qué es lo que quiere la Argentina. En definitiva, la raíz de todos los males se llama inflación y mala administración. Sí, absolutamente, porque primero quien asuma la próxima vez tiene que decir cuál es el nivel de gasto que tiene, el nivel de ingresos que tiene para poder saber con qué uno se encuentra. Porque uno de los problemas mayores que tiene la Argentina es no saber cuál es el importe que un gobierno con poder traslada a otro que ha recién asumido. Una vez que uno sepa absolutamente todo esto, puede sacar sus propias conclusiones. Eh, si no, uno podría pensar que existe un contubernio entre ellos para tratar de ocultar las cosas. Yo creo que las cosas claras son las mejores. Ujú. Yo creo que trata todo un tema de moral. Si no, habría que recurrir a lo que dice Maquiavelo. Mm. Maquiavelo lo que decía era que el político, cuando asume, tiene también que estar de acuerdo con su moral. Si no, sería un tema de hipocresía. Eh, Ponerle la firma, ¿no? Maquiavelo, Absolutamente. estamos hablando de unos cuantos añitos atrás. Otro tema que quería tocar contigo y que está en boga de todos aquellos que están, los candidatos y los no candidatos también, y toda la opinología que existe en los medios con respecto al tema dolarización. Este es un tema muy importante, no porque se vaya a dolarizar o no, sino porque la gente tiene todo derecho a saber cómo se puede llegar a comportar y cuáles son las consecuencias de hacer una dolarización ya o irla haciendo paulatinamente, por un lado. Por el otro lado, un candidato, Milei, él dijo que hay una cierta cantidad de millones, miles de millones de dólares en bonos, en tenencia del Banco Central, que podrían venderse a un valor del 25%, hay que ver quién pone la plata, y que con esos dólares tendría la capacidad de dolarizar inmediatamente. ¿Qué opinas vos? Yo creo que no hay que malvender esos bonos. Yo creo que lo que hay que propiciar es un blanqueo amplio, porque hay más de 300 mil millones de dólares fuera del circuito financiero que podrían ser atraídos en la medida que exista lo que yo llamo la seguridad jurídica. Decir que esos importes vuelvan a la Argentina con una tasa muy, muy pequeña para el reingreso al país y de esa manera podría ser el sostén de una dolarización, porque la dolarización así, sin tener reservas, porque en realidad las reservas son negativas, se calcula que hacen falta por lo menos 8.000 millones de dólares de acá hasta fin de año para poder tener una base mediana de reservas, cosa que yo lo veo absolutamente imposible. Eh, de esta manera poder propiciar esta dolarización. Me parece que la dolarización implica también el hecho de una presidencia del Banco Central. Yo creo que el Banco Central, lo que ha pasado en todo este tiempo es que ha sido solamente un auxilio financiero del Tesoro Nacional y no la función de prestigiar el peso moneda nacional, porque en realidad lo que se ha hecho es desvalorizar su prestigio y el Banco Central lo único que ha hecho es auxiliar al Tesoro en la medida que lo solicitaba. El Banco Central debería tener una función de reordenamiento,
de valorización del peso, lo cual no significa que pueda haber una coexistencia con otras monedas, otros contratos. De hecho, en muchos contratos existe una operación con moneda extranjera que lo que hace es acumular importes y simplemente no decir cuánto es el importe en pesos moneda nacional. Me parece que se podría hacer de a poco, porque en este momento no se puede hacer, para mi entender. Yo no prescindiría del Banco Central. Por supuesto que tiene que tener una entidad autónoma, no dependiente, como decía antes, en función de requerimientos que pueda tener el gobierno, y de esa manera va a ser con una función para el peso como reserva de valor y no como moneda de resguardo del gobierno de turno. A vos pregunto, esto es algo que es hipotético porque realmente eh, es medio problemático calcularlo porque no hay cifras en las cuales uno confiar. Pero si hoy hay que habría que dolarizar y supuestamente los dólares estuviesen, eh, ¿cuál sería el tipo de cambio? Porque la gente piensa, bueno, muchos piensan, un peso, un dólar, gano 100.000 pesos, voy a ganar 100.000 dólares, lo cual me parece que es una aberración, pero ¿no llevaría a mayor pobreza de entrada a la gente? Porque el tipo de cambio que se tendría que fijar es un tipo de cambio muy alto para poder dolarizar. No sé qué. Eh, Te dejo, yo te, creo te que dejo a vos, a ver. lo que va a hacer, lo que va a hacer Milei sería con el tipo de cambio de ese momento. Por ejemplo, supongamos 730 pesos. Eh, Mucha gente es cierto que opina lo que vos estás diciendo, pero eso es en función de una teoría de representatividad que hizo Daniel Kahneman, que fue premio Nobel, diciendo que uno en un determinado circuito de pertenencia opina lo mismo que el resto de ese circuito. Es decir, por ejemplo, yo opino que el tipo de cambio tiene que ser de 10 pesos, entonces el resto opina lo mismo porque está en mi mismo circuito. Si yo saco esa teoría de representatividad que decía Daniel Kahneman, que era un psicólogo israelí que tuvo su primer premio Nobel, me parece que tenemos que prescindir de aquellos que piensan que van a ganar 100.000 dólares por mes y $1.000.000, $1.200.000 por año, comprando de esta manera la posibilidad de un departamento. Un ejemplo. Me parece que eso está afianzado con una teoría psicológica que hay que prescindir porque y es necesario que la gente entienda que va a ser en función del tipo de cambio de ese momento y a partir de ahí generar el desarrollo con ese tipo de moneda. Dos cositas más. Una, eh, está bien, Milei dice 730 pesos. La demanda excesiva de dólares no puede hacer que aumente el tipo de cambio para dolarizar. O sea, yo el primer día lo saco 7.30, pero empiezo a demandar, a demandar y se me va a 1.000 pesos. Más pobreza. Sí, puede ser que pase eso, puede ser que pase eso, pero ¿quién va a demandar todo eso? Va a demandar todo eso aquellos que, una determinada capa. No nos olvidemos nunca que en realidad este tema del aumento del tipo de cambio no está hecho por Doña Rosa. Son siempre los mismos aquellos que manejan la estructura cambiaria en nuestro país y no son aquellos ciudadanos comunes que a duras gatas, a duras penas pueden comprar a los $200 por mes. Bueno, por eso yo te decía que esto trae más miseria, porque obviamente repercute
en las capas sociales más pequeñas o que tienen menos ingresos. Por eso a eso me refería, que hay que ser muy cuidadoso de las consecuencias, porque en la Argentina estamos acostumbrados a dictar leyes sin medir lo que después viene. O sea, hacemos la ley para pensando en la situación tal vez particular de cada uno o de los amigos que nos rodean, pero como no tenemos buenos congresistas o buenos representantes nuestros, no piensan en aquellos de abajo. O sea, la prueba está que en estos 4 últimos años el Congreso, como lo dije anteriormente, no sesionó para la necesidad que había. Sesionó para tapar agujeros, plan platita, emisión monetaria, la más fácil, emisión monetaria y tener contento a un cierto grupo, que obviamente se benefician los punteros políticos en su gran mayoría, como ya sabemos, porque el dinero pasa por sus manos y ellos reparten a su discreción, quedándose con la diferencia. Esto no lo digo yo, ya fue y está en tribunales, hay muchas causas al respecto. No doy nombres precisamente para no meterme en el barro, pero todos los conocemos quiénes son. Entonces, yo creo que aquel que asuma tiene que tener la coherencia suficiente con un equipo idóneo, honesto, capaz, de mirar cuáles son las consecuencias de las legislaciones que se tomen. No hay duda de eso. Me parece que en eso habíamos coincidido ya hace mucho tiempo, que hacía falta la coordinación de gente idónea para cada uno de los temas, con prescindencia de su ideología, porque acá se suele caricaturar a un determinado partido cuando algún representante habla de algún tema, entonces tal vez se lo prescinda de hablar, de leer, de escuchar, porque pertenece justamente a una determinada rama política. Me parece que lo que es necesario hacer es, en todos los casos, tomar en cuenta cuál es la experiencia que tiene cada uno y a partir de ahí generar condiciones para saber que lo que estoy haciendo ahora va a tener un desarrollo en el siguiente periodo. Exactamente, así es. Bueno, Néstor, tu asistente de producción está pidiendo el corte, así que vamos a cortar aquí en algo muy jugoso que hemos hablado y obviamente tenemos que esperar ahora los resultados. Para mí, ¿no? Para mi forma de ser, es mucho tiempo entre las PASO, las elecciones, el balotaje. Yo pienso que paso no tendría que haber, tendría que de alguna manera solucionarlo los partidos políticos, sus candidatos y ser entre la elección general y, bueno, en caso que haya balotaje, 2 semanas a lo sumo y una vez que está el resultado confirmado, las nuevas autoridades inmediatamente asumir. Porque da tiempo para ciertos enjuagues que llaman la atención ya con lo que ha pasado con otros gobiernos, ¿no? Así que, bueno, veremos y Dios ayude a aquel que asuma. No son enjuagues contables, No, por supuesto, por para supuesto, nada. por supuesto. Néstor, 1 millón de gracias por tu presencia y por tu calidad en el informe. No, al contrario. Buen fin de. Igualmente, abrazo grande. Gracias. Estaba con nosotros el contador y licenciado Néstor Alessandria, que siempre, ¿no? Él tiene el martillo justo para el clavo justo. Pausa y enseguida venimos con todo el comentario internacional a través de la licenciada Juana de los Santos. Pero vamos a privilegiar a aquellos que apoyan con su pauta publicitaria a Libre Opinión. Vamos, publicidad y ya estamos con ustedes enseguidita con Juana de los Santos.